queremos tomar nuestra atención o llevar nuestra atención ahora al sábado y la familia. Vamos a ver algo interesante que posiblemente yo creo que ustedes ya conocen, pero de todas maneras siempre es bueno repasar lo conocido, quizás sea aún fresco para algunas personas. Voy a comenzar leyéndoles del libro El Hogar Cristiano. En la página 309 dice lo siguiente. Dice, cuando Dios dijo que todo era bueno en gran manera. ¿A qué se refiere este texto? ¿O a qué se refiere esta cita? A la creación. No olvide, Dios dijo que todo era bueno en gran manera. El sexto día. Dice, entonces Dios estableció dos instituciones gemelas. Es decir, tienen un mismo padre, tienen un mismo surgimiento, toma lugar el mismo día. Y vamos a ver cuáles son. Yo me imagino que ya ustedes saben cuáles son. El matrimonio y el sábado. Así que el viernes Dios hace al hombre, hace a la mujer, los une en matrimonio y ahora tiempo después, el mismo día, posiblemente unas horas después, ahora Dios al ponerse el sábado, al ponerse el sol, ahora Dios establece la segunda institución antes del pecado, matrimonio número 1, el sábado número 2, y dice lo siguiente, para gloria de Dios y en beneficio de la humanidad. Así que entendamos esta corta y sencilla declaración, pero es profunda. Su familia, mi familia, junto con el sábado, ambas cosas, ambas instituciones establecidas por Dios mismo, son para gloria de Dios, número 1. Número 2, dice que también es para beneficio de la humanidad. Vamos a ir a nuestras Biblias, porque nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, y el Espíritu de Profecía siempre están en perfecta armonía. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer juntos el versículo 26 y el versículo 27. Génesis 1, 26 y 27 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios. Escuche, aquí está Dios hablando. No es un profeta, no es un hombre, no es un ángel. Dios mismo está hablando. Y cuando Dios habla, siempre es importante escuchar su voz. Vamos a ver qué Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí vemos la creación del hombre. Vemos la creación de la mujer, vemos que ambos fueron hechos a imagen y a semejanza de Dios, pero vamos a ver algo más, vamos en el mismo capítulo, o mejor dicho, en el mismo libro, pero el capítulo 2, ahora vamos a ver el matrimonio y lo que Dios hizo con este hombre y con esta mujer. Capítulo 2, verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que aquí vemos el matrimonio. Un hombre establecido, tenía trabajo, tenía una casa, lo primero que tenía era su relación con Dios. Y ahora vemos una mujer creada por Dios, su primera relación fue con Dios. Era una mujer, ya no era una niña, no era una adolescente, ya sabía las responsabilidades de la vida y cómo enfrentar las responsabilidades de la vida exitosamente. Dios los había capacitado a ambos y ahora en edad juvenil, pero con madurez espiritual, física, mental y emocional, ahora Dios dice que toma a esta mujer y la trae al hombre. Vamos a ver qué Dios hace. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos Dios estableciendo ahora la institución sagrada del matrimonio. Un hombre cristiano, una mujer cristiana, listos para la vida. Ahora el Señor los une y hace de ellos una unidad tan estrecha, tan cercana,
que aunque son dos seres humanos, diferentes sexos, diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes gustos, diferentes particularidades, pero Dios ahora los une de tal forma, y tan solo Dios puede hacer esta obra, de tomar a dos seres humanos diferentes y unirlos y hacer de ellos una sola carne. Nadie puede hacer esa obra. No hay ninguna universidad, y no importa cuánto dinero usted obtenga y usted pueda pagar, jamás podrán hacer esa obra. Tan solo Dios puede hacer que dos seres humanos diferentes ahora sean una sola carne. Noten, ambos ahora retuvieron sus características individuales, su personalidad, su forma de ser, etcétera, etcétera. Pero ahora tenían la misma agenda, los mismos blancos, los mismos propósitos. Ambos marchaban en la misma dirección bajo la unción del Espíritu Santo, dirigidos y guiados por Dios. Ahora vemos aquí la institución del matrimonio, bíblicamente ha sido establecida por Dios. Pero vamos a ver ahora la segunda institución que Dios también estableció. Mismo libro, Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vemos que ahora Dios establece el santo sábado. Hace tres cosas con este día: lo reposa, lo bendice y lo santifica. Ningún otro día de la semana, a pesar de que todos fueron hechos por él, tienen estas tres características. Los demás días de la semana, los cuales también tienen 24 horas, los cuales Él hace que el sol surja en la mañana en el este y se oculte en el oeste. Hay aire, hay animales, hay plantas, hay muchas características similares e iguales a las del sábado. Sin embargo, el séptimo día de la semana, no es el primero, el séptimo día de la semana Dios lo apartó. Y dice Él que ese día es para reposar, es para bendecir y es para santificar. Y esa obra tan solo la puede hacer Él. Él es el que puede tener reposo, no tan solo físico, sino para nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes estresadas y preocupadas de los quehaceres de la vida diaria. Él es el único que puede bendecir, pues Él es el dador de todas las bendiciones. Y Él es el único que puede santificar. Él es el único ser que es santo en sí a través de toda la eternidad. Así que aquellos que en amor a Él y en relación con Él decidan aceptar esta bendición y aceptar este día santo. A propósito, lo encontramos en el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, en el libro de Éxodo, allí capítulo 20, los versículos del 3 hasta el 17, usted va a encontrar ahí los 10 mandamientos, el pacto de Dios con su pueblo, tanto en el antaño como también en el presente. Y el cuarto mandamiento, donde dice que Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que hay. Así que ahí enseña que Él es el Señor de todo el territorio, de todo el universo, que Él es el creador y el sostenedor, y que también Él lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Y nos invita a cada uno de nosotros a hacer una pausa, un alto en nuestras vidas apuradas y estresadas, para que podamos ahora entrar con Él en el descanso divino que necesitan nuestras almas y nuestros corazones. Así que vemos que Dios estableció el sábado, pero primero estableció la institución del matrimonio. Y vamos a ver otro versículo más que nos ayuda a entender un poco más lo que estamos enseñando, lo que estamos practicando y lo que estamos también estudiando en esta ocasión. Vamos al Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, vamos a leer allá juntos en el capítulo 2 y vamos a ver los versículos 27 y 28. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28 dice lo siguiente: también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Acá nos damos cuenta que el sábado fue hecho después de la institución del matrimonio, porque tenían que haber seres humanos, tenían que haber criaturas, tenía que haber hombre y mujer, para que el sábado tuviese significado. No era tanto para las plantas y los animales, eran para los seres humanos.
Por lo tanto, el sábado fue hecho y fue regalado y fue dado a la familia humana. Es un regalo de Dios para todo ser humano. Y como fue hecho por causa del hombre, el hombre ahora debe entrar en ese descanso y en ese reposo especial que Dios nos ha preparado. Pero les pregunto en esta ocasión, ¿piensan ustedes que el enemigo de las almas, el enemigo de Dios y del ser humano, cuando logró con astucia y con engaño que el pecado entrase a este mundo, piensan ustedes que ha tratado y continúa tratando de destruir ambas instituciones? Yo creo que lamentablemente la respuesta es positiva. Si hoy día vemos la condición de la sociedad y de la nación, nos daríamos cuenta que la gran mayoría de las familias están en crisis, hogares disfuncionales. Es más común el divorcio que el matrimonio. Y nos damos que hay todo tipo de aberración y de ideas extrañas que han entrado dentro de la familia humana con el único objetivo de destruir, de dañar, de abolir, de eliminar esa institución de origen divino que es para gloria de Dios y para beneficio de la humanidad. Y por eso el enemigo ha estado por 6.000 años activamente obrando y trabajando con el objetivo de destruir la institución de la familia. Pero si fuéramos a la segunda institución, el sábado, nos daríamos cuenta que aún en el llamado mundo cristiano, no estamos hablando de aquellos que tienen religiones no cristianas, como budistas, hinduistas, musulmanes, animistas, etcétera, etcétera. Del llamado mundo cristiano, aproximadamente 1/3 de la población mundial dice ser cristiana. Si vemos el mundo cristiano, el 99% fácilmente, otra vez, no reconoce la institución del sábado. Está adorando en un día que es día de trabajo. Aunque cualquier día de la semana se puede usar para adorar a Dios, pero el énfasis de los primeros 6 días es el trabajo, la labor, las responsabilidades, el estudio. Aunque obviamente cada día debemos tomar tiempo para nuestra relación con Dios y no hay ningún problema en adorar ningún día de la semana. Pero el día especial, el día que Dios reposó, bendijo y santificó, hoy día la inmensa mayoría del mundo cristiano está pisoteando ese día, ignorándolo y en muchos casos abiertamente desobedeciendo a Dios. Así que nos damos cuenta que el enemigo ha estado activamente obrando 6.000 años. Y tristemente hoy día casi la familia está destruida. Y también el sábado está casi destruido. Pero vamos a ver la importancia de esto. Vamos a continuar estudiando y vamos a ir ahora a la profecía. Y vamos a ver qué pasó y por qué es importante entender esto de la familia y del sábado en relación con lo que pronto ha de tomar lugar. Continuemos leyendo nuestras Biblias. Ahora vamos al libro del profeta Daniel. Vamos al Antiguo Testamento. Es el libro por excelencia de profecía en el Antiguo Testamento. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Allí en Daniel, capítulo 7, no vamos a leerlo, pues no es nuestro objetivo es hacer un estudio detallado de todo el libro del profeta Daniel y mucho menos del capítulo 7, pues nos tomaría mucho más tiempo que lo que toma tiempo para una reflexión. Pero en el capítulo 7 vemos que el profeta tiene una visión. En esta visión lo primero que ve es que hay bestias. Estas bestias surgen del mar, son bestias feroces. La primera es un león y obviamente representa el imperio de Babilonia. La segunda ahora es un oso. El segundo imperio mundial, medos y persas. El tercero ahora es un leopardo, el tercer imperio mundial, el imperio de Grecia. La cuarta bestia era tan terrible que ni aún tenía nombre. Era más allá de lo que podía describirse con el nombre de un animal. Simplemente el profeta la llama diciendo que era una bestia espantosa y terrible. Y dice, y en gran manera fuerte. Estamos leyendo Daniel 7:7. Ahora se queda asombrado porque esta bestia está más allá de la descripción humana. Espantosa, terrible, con gran fuerza. Pero mientras observa esta bestia,
Ahora en el siguiente versículo, 8, se queda observando su cabeza. Y nota que hay 10 cuernos. Ahora no olvide, en profecía, bestia significa poder civil, reinos, reyes. Y cuernos precisamente tiene el mismo significado. Otra vez significan cuernos. Estos cuernos significan reyes o reinos. Mismo capítulo 7, el versículo 17 y el versículo 23, claramente nos hace ver otra vez que estas bestias significan imperios o reinos, poder civil. Así que ahora está observando la cuarta bestia. Significa que el imperio romano pagano o de los Césares ahora estaba tomando lugar. Y era en los días en los cuales más adelante el apóstol Juan iba a estar viviendo y lo iba a estar observando. En los días de Daniel era el imperio de Babilonia. 600 años más tarde llegaría ahora el imperio en los cuales el profeta y el apóstol Juan estaría viviendo en medio de él. Pero ahora observa 10 cuernos o 10 reinos o 10 naciones o 10 tribus, 10 poderes civiles. Y ahora eso significa que vendría después del imperio romano, ahora las tropas o las tribus o las naciones bárbaras se unirían, eran 10, lo que compone hoy día el continente europeo, se unirían y ahora batallarían contra el imperio romano occidental, que tenía sede en Roma. Iban a traer el derrocamiento de ese imperio. Eso tomó lugar en el año 476 después de Cristo. Así que está viendo eventos aún más allá. Pero mientras observaba estos 10 cuernos, quedó asombrado. Porque ahora ve que hay un cuerno pequeño que surge entre los 10 cuernos, número 1. Número 2, surge después de los 10 cuernos. Número 3, cuando surge y crece, ahora 3 cuernos son arrancados. La palabra ahí es sacados de raíz, completamente exterminados y eliminados. Y no tan solo eso, característica número 4, este cuerno crece y es superior, más fuerte que los demás cuernos. Así que ahora comienza a describir lo que tomaría lugar como el quinto imperio mundial. Ahora está hablando del imperio romano papal. El quinto imperio, cuando el imperio romano cae y las tribus bárbaras ahora conquistan a Roma, de años más tarde, ahora aproximadamente unos 80 años más tarde, 3 naciones, érulos en primer lugar, vándalos en segundo lugar, ostrogodos en tercer lugar, ahora son arrancados, son sacados de raíz y ahora el poder papal allá en Roma comienza a surgir y a crecer y a obtener poder y dominio sobre todas las naciones europeas. Ahora tenemos que entender esto porque este cuerno haría una obra tremenda en la historia. No tenemos el tiempo para entrar en todos los detalles en cuanto al cuerno pequeño. Simplemente queremos ver el aspecto de la familia y el sábado y cómo en la historia la profecía se ha cumplido al pie de la letra. No olvide, el enemigo de las almas ha estado usando estos imperios mundiales. Los primeros 4 eran imperios completamente paganos, pero le hacían la guerra al pueblo de Dios. Querían destruir las familias, querían separar las familias, querían también pisotear la ley de Dios, incluyendo el sábado. No olvide, todos estos imperios mundiales paganos adoraban en el día del sol, el domingo, el primer día de la semana, y completamente tenían a un lado el cuarto mandamiento que habla del sábado, del sexto día de la semana. Ahora, ¿qué obra haría este cuerno pequeño, este quinto imperio mundial, que ahora tendría apariencia de cristianismo, pero realmente, como viene de Roma, la silla la obtiene de ahí, el poder, lo que quiere decir, la autoridad, el idioma que aún usa, el latín? Es más, aún el título del Papa se llama Pontifex Máximo, el que construye puentes es el mismo título que tenía el César. Y ahora la misma posición, el mismo prestigio y aún más poder, ahora obtiene este poder político religioso, que fue el quinto imperio mundial. ¿Y qué trataría de hacer y qué pensaría? ¿Cuál era la agenda que el enemigo de las almas, a través de este sistema que parecía cristiano, pero sus enseñanzas, sus costumbres, sus tradiciones, sus dogmas son completamente paganos? Y no vamos a entrar en los detalles, el tiempo no nos permite, pero ¿qué agenda el enemigo quería imponer a través de este sistema falso cristiano, de este cristianismo falso? Voy a leer una corta declaración, capítulo 7 de Daniel, el versículo 25 dice lo siguiente: y pensará en cambiar los tiempos
y la ley. Es decir, que a través de este sistema, el enemigo trataría de cambiar o pensaría que podía o haría el intento de tratar de cambiar los tiempos y la ley. No vamos a tomar mucho tiempo para hablar de los tiempos, pero vamos a mencionarlos brevemente para que podamos entender. ¿Qué significan los tiempos? Así que trataría de cambiar la forma de interpretar y de entender y de aplicar la profecía. ¿Sí? Las profecías Dios las da cuando levanta un profeta. Cuando está por terminar esa profecía, ahora Dios levanta otro profeta, lo cual hace que el pueblo reconozca el cumplimiento completo de esa profecía. ¿Y cuál ha sido el método? Ha sido historicista. Es decir, a través de la historia Dios ha estado moviendo y ha estado dirigiendo los eventos de la historia. En el pasado, lo hace en el presente y sin duda alguna lo hará en el futuro. El método historicista es el método correcto de interpretar las profecías de la palabra de Dios, sea en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Pero este sistema trataría de cambiar esta interpretación profética. En el siglo XVI ahora surge la Reforma. Lutero en Alemania. Vemos también a Calvino allá en Francia. A Zwingli, lo vemos también en Suiza. En Inglaterra, hombres como Tyndale y Thomas Cranmer. Knox allá en Escocia. Y un sinnúmero de otros hombres que Dios levanta. Y cuando estos hombres se levantaron, estudiando la palabra de Dios, descubrieron que este cuerno pequeño, que era pequeño pero después mayor y superior que los demás, claramente las características bíblicas y ahora de la historia señalaban que ese cuerno pequeño significaba el papado. Pero ahora este sistema trataría de cambiar ese sistema, lo cual ha logrado. Durante el Concilio de Trento, que es donde comenzó la Contrarreforma, ese concilio comienza en el año 1545 y es el que más tiempo ha durado hasta el año 1563. 18 años duró. Este concilio fue congregado para supuestamente dialogar con los protestantes. Fueron invitados, pero ni uno fue. ¿Saben por qué? Por una condición. Es decir, el papado, en ese entonces realmente quien estaba haciendo este concilio, eran la orden de los jesuitas, quienes ya habían surgido unas pocas décadas antes con Loyola. Y ahora ellos, en su celo por querer restaurar el territorio y los miembros que habían perdido, ahora tratan de lanzar este movimiento de la Contrarreforma. Y ahora tienen el Concilio de Trento, ahí en el norte de Italia. Y ellos dijeron, venga, vamos a hablar de los diferentes puntos. Vamos a usar la Biblia y la tradición, o los escritos de la tradición de los supuestos padres apostólicos y de la historia. Inmediatamente los protestantes dijeron, no, lo único que podíamos nosotros hablar y dialogar es con la Biblia. Ningún escrito humano, no importa de quién sea, si tiene el nombre de santo o no santo, o de padre, o el nombre que tenga. Eso no es importante. Si ustedes quieren dialogar con nosotros, estamos dispuestos, pero únicamente en la palabra de Dios. Obviamente, el papado sabía que no podía ganar ese argumento basado en la palabra de Dios. Lo podía ganar si los escritos no inspirados. Y vemos que durante ese concilio aún se añadieron libros apócrifos a la Biblia para tratar de apoyar enseñanzas, costumbres, dogmas y tradiciones que jamás habían estado en la palabra de Dios. 14 libros ahora fueron añadidos. Supuestamente ahora se puede, bíblicamente dicen ellos, ahora se le puede orar a los muertos, a los santos que están en el cielo intercediendo por nosotros. Ahora hay purgatorio, un sinnúmero de ideas que jamás usted la encontraría en la palabra de Dios. Por lo tanto, ni un líder protestante asistió a esa reunión. Ahora, en esa reunión se dieron cuenta ellos que los líderes protestantes, aunque tenían ciertas diferencias en algunos puntos, algo que todos tenían en común, y habían varios puntos en común, pero un punto por seguro que todos tenían en común es que este cuerno pequeño era el papado. Ahora dijeron, tenemos que hacer algo para distraer la atención del mundo a ese cuerno pequeño. Y no piense el mundo, incluyendo ellos, que en un futuro vamos a llegar a ellos también, pensaron ellos y tuvieron éxito. Aún los protestantes llegará el momento que abandonarán esa posición historicista
de interpretar la palabra de Dios y las profecías bíblicas, y adoptará nuestra forma de pensar. Y dos sacerdotes jesuitas de origen español, uno llamado Luis de Alcázar, creó el preterismo. Esa posición es que toda la profecía tan solo tomó lugar y cumplimiento en los días del profeta, en el pasado. Pero no hay ninguna profecía que esté tomando lugar en el presente, ni tampoco en el futuro. En los días del profeta es cuando se cumplieron aquellas profecías que los profetas dieron. Esa posición es la que han adoptado hoy día los cristianos de tendencia liberal, los que no creen en la inspiración de la palabra de Dios. Bueno, simplemente en los días de Daniel o en los días de Juan, pero no hay nada para nosotros hoy día. Otro segundo jesuita, también de origen español, llamado Francisco Rivera, ahora creó el futurismo, donde los eventos finales tomarán lugar en un futuro, no determinado, simplemente en un futuro, y tomó la última semana de Daniel 9, donde hay 70 semanas, y tomó esa última semana y la lanzó al futuro sin ninguna razón. No hay ningún argumento a favor de esa forma de pensar, pero él lo hizo. Y hoy día el mundo cristiano, en casi su totalidad, es lo que cree. Si usted va a las iglesias evangélicas o a las iglesias bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, episcopales, etcétera, etcétera, esa es la posición que la mayoría de los cristianos llamados conservadores han adoptado, el futurismo. Y por eso hablan de rapto secreto. Por eso también usted va a encontrar que hay un falso anticristo, donde no venga el anticristo, piensa que es alguien que se va a levantar en el futuro, allá en Europa, y que será amigo de los judíos por un tiempo, y ahora que el templo se va a reedificar y los sacrificios van a regresar, y que el papel de Israel, literal, el Israel político, el Israel geográfico de allá del Medio Oriente, es donde se van a llevar a cabo los eventos finales de la historia humana, es el único lugar, y que allá entonces habrá un enfrentamiento entre todo el mundo, y será como ahora un Armagedón, y será quizás como una guerra tercera mundial, y ahora los problemas tomarán lugar allí, y Satanás continuamente tiene esa parte del mundo agitada, en conflictos, en guerras, para querer continuar engañando al mundo hoy día. Y de esa forma, estos dos jesuitas, preterismo pasado, futurismo en el futuro, obviamente, lograron distraer la atención del mundo entero, aún de aquellos que en un tiempo habían sido protestantes, y hoy día nadie casi cree que este cuerno pequeño es el papado, como hoy día lo estamos viendo, resurgiendo, uniendo iglesia y Estado y tomando poder mundial, y el mundo entero admirándose detrás de él. Pero vemos que el énfasis, queremos darlo en la segunda parte, cambiaría también o pensaría en cambiar la ley. Vemos que el segundo mandamiento fue removido completamente. De esa forma la gente puede adorar imágenes. Obviamente el segundo mandamiento claramente prohíbe la adoración, la veneración de las imágenes en todas sus formas. Lo segundo que hicieron es que ahora cambiaron o quisieron cambiar el sábado al domingo. Y el cuarto mandamiento ahora se convirtió en el tercero, pues el segundo fue quitado. El 10º mandamiento ahora se dividió en dos para todavía mantener los 10 mandamientos. Es decir, que tomaría poderes que jamás le pertenecen a ninguna criatura. Tan solo Dios es quien da su ley. Y esa ley es un reflejo de su carácter. Es el trasunto de quién Él es. Y no puede ser cambiada como Dios no cambia. Claramente el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su carácter ha sido y será el mismo. Y su ley será y ha sido la misma para siempre. Pero el hombre de pecado, el hijo de perdición, siendo usado por el enemigo de las almas, ha tratado ahora, a través del sistema falso cristiano, de engañar al mundo entero, incluyendo al mundo cristiano. Ahora vemos cómo otra vez la ley de Dios, lamentablemente, el santo sábado en forma particular, tristemente ha sido pisoteado e ignorado por el mundo cristiano. Pero no tan solo la ley de Dios. Vemos que la ley ha sido alterada. Segundo mandamiento quitado. 10º mandamiento dividido. Pero si vamos más allá, nos vamos a dar cuenta que es un ataque contra toda la ley de Dios. Aunque tenemos ejemplos bien específicos, vamos a ver que es un ataque contra
toda la ley de Dios y en forma especial contra la institución de la familia. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, ahí nos habla de la familia. El cuarto nos habla de la institución del sábado. El quinto nos habla de la institución de la familia. Padre y madre. Dice, honra a tus padres y a tu madre. Es decir, tienen que haber hijos. Tiene que haber una familia. Hijos que honren a su padre y a su madre. Un padre, una madre que estén casados, que tengan un matrimonio y que ahora tengan hijos. Así que el quinto mandamiento claramente nos habla de la institución del hogar. Matrimonio, en primer lugar, padre y madre, y en segundo lugar, hijos, para honrar a esos padres. Pero vemos que no tan solo se queda ahí. Porque vemos que el sexto mandamiento dice, no matarás. No le quitarás la vida a una persona, no cometerás homicidio. Es decir, que está preservando la vida del padre, de la madre y de los hijos. Dios establece la familia y ahora da un mandamiento para preservar la vida de esas personas. Pero sabemos cuántas matanzas y homicidios y masacres, aún a través del aborto, antes que nazcan los hijos, muchas veces ya mueren en el propio vientre de su madre y su madre aún paga y su padre también para quitarle la vida a su hijo aún antes que nazca. Es un ataque también contra la familia. El séptimo mandamiento nos habla de no cometer inmoralidades. Usualmente se traduce no cometerás adulterio o no cometerás fornicación. Pero la palabra ahí es mucho más profunda. Significa toda aberración sexual, toda inmoralidad. Adulterios, obviamente. También significa que no debe de haber fornicación. También habla, por ejemplo, que no debe haber poligamia. No debe haber relaciones con bestias, lo que es la bestialidad. Tampoco el homosexualismo. Así que toda cosa que sea un atentado contra la institución del matrimonio, completamente está prohibida por la ley de Dios. Pero vamos a ir más allá. El octavo mandamiento dice, no robarás. Es decir, que ahora el Señor quiere preservar las propiedades o las bendiciones que Él nos ha dado como familia. Al padre, a la madre y a los hijos. Para que la familia pueda tener lo suficiente para poder vivir. Dice, no tomes lo que le pertenece a otra persona, lo que le pertenece a otra familia. Yo he bendecido a esa familia y eso le pertenece a ellos. Yo te bendigo a ti y eso te va a pertenecer a ti. No robos, de ninguna forma, de ninguna manera. El noveno mandamiento dice que no hablar falso testimonio o no mentir. Es decir, nuestras palabras. Y nuestras palabras expresan nuestros pensamientos. Y nuestras palabras vienen del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora nuestras palabras deben ser tal, nuestra actitud debe ser tal, que nuestros pensamientos y nuestros corazones, es decir, mente, pensamientos, corazón, sentimientos que forman carácter. Nuestro carácter y aún nuestras palabras deben ser para fortalecer la institución de la familia. No es para lastimar, no es para herir. No es para hacer que las cosas salgan como nosotros queremos a expensa de otras personas. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y comienza diciendo, no codicies a tu prójimo ni su mujer. Déjala tranquila. Esa no es tu esposa. Ni tampoco las pertenencias de él, ni aún los animales de él. Es decir, que el resto de la ley de Dios, del 5º mandamiento al 10º mandamiento, tiene que ver cómo preservar la institución del matrimonio, cómo preservar la familia. Los primeros 4 mandamientos es nuestra relación con Dios y cómo preservar esa relación con Dios. El sábado es un día donde ahora podemos entrar en una relación más estrecha con Él. Donde no tenemos dioses ajenos. Donde no nos adoramos, ni nos prostramos, ni adoramos, ni veneramos a imágenes, no importa de quién sea. Y donde no tomamos el santo nombre de Dios en vano. No tan solo con nuestros labios, sino nuestro testimonio cristiano muchas veces viola este 3er mandamiento. Al pretender ser cristianos, pero no vivimos como tales. Ahora comenzamos a darnos cuenta cómo el enemigo ha estado atacando la ley de Dios. De forma especial la familia y también el sábado. Esta institución, falso institución cristiana atacado, ha sido el instrumento causado para atacar ambas instituciones. Sustituyendo ahora el domingo en vez del sábado. Y no poniendo a la familia en segundo lugar. Porque en esta religión
si realmente usted quiere servir a Dios, si realmente usted quiere ser un hombre o una mujer espiritual y rendir su vida al servicio de Dios, usted no se puede casar. Tiene que practicar el celibato. Es decir, destruye la primera institución que es el matrimonio. Obviamente, Dios le dijo a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Pero esta falsa institución cristiana dice que sí es bueno que el hombre esté solo. Exactamente lo opuesto que Dios dijo al hombre, aún antes del pecado. Ahora, después del pecado, póngase a pensar lo triste y lo difícil que es. Y hemos visto los resultados catastróficos en la historia humana. Los conventos y monasterios muchas veces estaban conectados por túneles y las iglesias. Y ahora en las noches, orgías, ¿sí? Adulterio, fornicaciones tomaban lugar. Miles y millones de niños nacieron y fueron inmediatamente puestos a dormir para que no se viese ahora el pecado que se había cometido, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántas veces estos sacerdotes, aún papas, varias mujeres, varios hijos, con los obispos, los arzobispos, ahora robándole las mujeres a otros hombres, teniendo relaciones ilícitas con estas mujeres que no les pertenecían? Porque otra vez la palabra de Dios no se equivoca. No es bueno que el hombre esté solo. Cásese. Claramente el apóstol Pablo lo dice. Quien aún practicaba el celibato, dice: yo por causa del evangelio y para rendirme al Señor he preferido no casarme. Pero no es que esté en contra del matrimonio. Es mucho mejor que el hombre o la mujer se case que se queme. Porque Dios instituyó y bendijo esta institución. Así que vemos cómo ha atacado la familia desde los mismos comienzos, a través de sistemas paganos, ahora a través de un sistema falso cristiano, hasta el presente. Vemos cuántas noticias continuamente salen de sacerdotes molestando a niños. La realidad es que muchos de ellos son homosexuales y por eso molestan a niños, pero también a niñas. Relaciones con las monjas, relaciones con otras mujeres. Porque no se puede cambiar el plan de Dios y pensar recibir bendición. Al contrario, el enemigo de las almas ha implantado estas falsas ideas en sus mentes. Lamentablemente, ellos las han adaptado a ellos, las han captado, las han puesto en práctica y hemos visto los tristes resultados a través de toda la historia humana. Por lo tanto, ahora vamos al fin de la historia, nuestros días. Y vemos que el enemigo está atacando otra vez ambas instituciones. ¿Cómo ataca a la familia hoy día? Muy fácil. Continúa atacando a las familias como siempre lo ha atacado. Padres y después hijos. Primero a los padres debilita el matrimonio, ataca a los hijos. Y si aún el matrimonio no lo logra debilitar, viene el ataque contra los hijos. Y hoy día despiadadamente el enemigo está atacando a nuestros hijos, sean niños, adolescentes o jóvenes, como nunca antes en la historia humana. Vemos la condición de caos, de crisis que hay, sobre todo con esta nueva generación que ha surgido en los últimos 30, 35 años. Pero hace poco, esta nación legalizó el homosexualismo. Matrimonios entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Déjeme decirles, no va a detenerse ahí. Pronto la poligamia va a ser legalizada. En algunos lugares aún ya la bestialidad, es decir, relaciones con animales, se han legalizado. Incluyendo esta nación, en el ejército ya es legal que los soldados puedan distraerse o recrearse como ellos quieran hacerlo, aún con las mascotas. Pronto la pedofilia otra vez va a ser legalizada, como lo era en los tiempos antiguos allá en Roma y en Grecia. Aquellos sistemas paganos, ese paganismo va a regresar otra vez en nuestros días a través del falso cristianismo de hoy día. Y las leyes no tan solo lo van a aprobar, los van aún a dar mayores beneficios. Los van a favorecer sobre el matrimonio bíblico de un hombre y de una mujer. Es decir, que hoy día Satanás sabe que casi tiene destruida la institución de la familia. Y está haciendo los últimos ataques contra esa institución, para completamente destruirla, para que realmente no exista. Mire cuántas parejas comienzan a vivir juntas sin matrimonio. No hay bendición de Dios en esa relación. En la fornicación no hay bendición de Dios, como tampoco en el adulterio y en cualquier otra aberración sexual que el ser humano quiera practicar, aún
cuando sea legal, no quiere decir que es bíblica, ni es ética, ni es moral, ni es correcta. Y el enemigo hoy día mundialmente está haciendo los últimos ataques contra esta institución divina que es la familia. ¿Saben por qué? Porque pronto va a ser su ataque contra la segunda institución que Dios estableció, el sábado. Así que el ataque que hoy día vemos contra la familia es una señal inequívoca de que estamos muy cerca de la ley dominical, que será el último ataque contra la institución del sábado. ¿Qué debe ser eso en nuestros corazones? En primer lugar, tenemos que buscar a Jesús y decir, Señor, salva mi hogar. Salva mi matrimonio, Señor. Porque el enemigo va a continuar atacándolo. Y posiblemente usted ha visto ya evidencias de ese ataque en su matrimonio y con sus hijos, con sus finanzas, con su salud, con su paz mental, con todo lo que hay en su hogar. Señor, líbranos. Dice que aquel que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenemos que correr a Jesús y escondernos en Él. Y pedir que Él levante ahora un cerco de protección, que envíe a sus ángeles poderosos y excelsos en poder, para que haga un cerco de protección alrededor de nuestra familia, porque nuestra familia ahora nos escondemos en Cristo. Y Él es nuestra única seguridad. Lo segundo que tenemos que hacer es terminar o permitir que el Señor termine su obra de terminar en nosotros la perfección de carácter. Porque es lo que necesitamos tener para cuando llegue esa prueba final. Ese último ataque contra la ley de Dios en la ley dominical, donde el mundo entero se verá involucrado. Y déjenme decirles, no estamos muy lejos de ese momento. Históricamente y proféticamente, el siguiente evento de importancia en la historia es ese momento. Familias, nos queda poco tiempo para hacer esa obra. Tenemos que reconocer que tenemos que hacer una preparación especial. Mucho más allá que ir a iglesias. Mucho más allá que creer en Dios. Mucho más allá que estudiar nuestra lección de escuela sabática. Mucho más allá que simplemente hojear nuestras Biblias de vez en cuando. Tenemos que hacer la obra que hizo Jacob cuando su familia estaba en crisis y amenazada de muerte al día siguiente. Aquel hombre ahora buscó al Señor como nunca lo había buscado. Y a la medianoche en su crisis, en su orar, en sus plegarias, en su súplica, en su gemir, con lágrimas en los ojos, frente al conocimiento de que su propio hermano se acercaba y estaba a unas horas de llegar, no tan solo para quitar lo que él tenía, sino para destruirlo a él y toda su familia, incluyendo sus esposas e hijos. Aquel hombre ahora buscó al Señor y Jesús mismo dejó el trono del universo. Póngase a pensar. Qué tierno y qué compasivo es Él. Una familia en crisis había en este planeta y ese hombre ahora clamaba al Señor como nunca había clamado. 95 años de ser miembro de iglesia, pero no de ser un cristiano. Su hogar era un desastre, su hogar estaba dividido, sus esposas no se entendían. Su esposa, la cual amaba y tenía 4 y amaba una sola, era pagana, tenía ídolos y los adoraba. Sus hijos no se entendían, no se comprendían, se peleaban entre ellos, eran desobedientes, habían matado a los hombres de una ciudad, su hija había sido violada, su hijo mayor había cometido adulterio con la mujer de su propio padre. Era un caos aquel hogar, posiblemente peor que cualquier hogar nuestro hoy día. Pero no importa la crisis, el cielo ahora vino y tomó a aquel hombre y su hogar en crisis e hizo una obra a su favor. Es decir, ustedes saben que ahora al acercarse y al llegar la ley dominical, pronto viene un decreto de muerte. Es lo que Saúl tenía para su hermano y su familia. Y aquel hombre no buscó ejércitos, no buscó armas, no buscó más dinero, no buscó posesiones, no buscó el apoyo de un rey o de un reino. No, aquel hombre buscó al Señor como nunca lo había buscado en 95 años. Y aquella misma noche hubo inmediatamente respuesta divina para la crisis humana. Es decir, que el día de sábado, querida iglesia, tiene que acercarnos a Jesús, pero tiene que acercarnos a nosotros también. Pero se nos ha dicho claramente en la inspiración que tenemos que los viernes prepararnos desde el domingo.
Ir haciendo todos nuestros quehaceres, no dejarlo todo para el viernes, donde ahora todo se amontona. Y ahora el viernes terminamos exhaustos y cansados, y el sábado no podemos ni llegar a tiempo y nos dormimos en la iglesia. El sábado en la tarde no hay tiempo para Dios, ni para la familia, ni para la obra misionera, ni para nada. Es para dormir, porque estamos agotados, cansados de toda la semana, correr de un lado para otro, desesperados, con un horario largo, con 10, 12 horas fuera de casa, hijos abandonados, esposas ocupadas, esposos también. Oh, querida iglesia, tenemos que dejar esas cosas y poner nuestro hogar en orden. Nos queda muy poco tiempo para hacer esa obra. Y sea cual sea el sacrificio que tengamos que hacer, a la luz de la eternidad, vale la pena. Es mejor vivir con menos, pero tener más. Si me explico lo que estoy diciendo. Es mejor simplificar nuestras vidas. Es mejor comer más sencillo, vestir más sencillos. Es mejor hacer lo que tengamos que hacer para poner prioridades correctas. Dios en primer lugar, nuestra familia en segundo lugar y la causa de Dios en tercer lugar. Y el Señor va a bendecir cuando el orden bíblico es seguido. Porque siempre que en amor obedecemos al Señor, Él derrama sus bendiciones. Es decir, que estamos viviendo en los momentos finales de la libertad religiosa que pronto ha de terminar. Los momentos finales de la prosperidad que por años hemos tenido. Tiempo de pagar nuestras deudas. Tiempo de seguir el plan de Dios para la salud al pie de la letra. Tiempo de permitir que todo en nuestro hogar y toda en nuestra vida refleje los principios del cielo, refleje el carácter y la belleza de Jesús, refleje que realmente el siervo, no el negligente, el siervo útil, está alimentando a su familia, como Jesús dijo en Mateo 24, con el alimento correcto en el tiempo de la historia que nos ha tocado vivir. No podemos seguir jugando a la iglesia y pensar que somos cristianos. No podemos seguir entretenidos en esto y en lo otro y pensar que somos cristianos. No podemos conformarnos con una piedad externa sin el poder y la eficacia del Evangelio en nuestros corazones. Es tiempo de ser lo que decimos que somos. Y el cielo vendrá a nuestra ayuda, vendrá a nuestro auxilio y nos dará la victoria. Por eso nos ha dicho que el viernes la familia se debe reunir minutos antes del sábado. Cantar, leer las escrituras, repasar cómo estuvo la semana. Dice que si hubo ofensas, palabras o acciones que lastimaron a la esposa o al esposo, a los hijos o los hijos a los padres o entre los hermanos, ahora pedir perdón. Sanar toda dolencia emocional, toda herida que esté abierta. Humillarnos delante de Dios en primer lugar y también de nuestro prójimo a quien hemos lastimado, a quien hemos ofendido. Y permitir que podamos entrar en las horas del sábado con todos nuestros pecados perdonados, con nuestra relación familiar establecida y fuertemente establecida. Y ahora el sábado será lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 58. Ahora lo llamaremos delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo vamos a venerar y entonces nos deleitaremos en Jehová. Familias restauradas serán usadas para restaurar el sábado frente al último ataque final del enemigo. Familias desunidas, familias sin Cristo, aún con iglesias, familias sin una relación con Él, aún cuando profesemos tenerla, familias con conocimientos de la verdad, pero sin experiencia en la verdad, no permanecerán firmes, no permanecerán leales cuando se haga el último ataque contra la ley de Dios en la ley dominical. Ese día en nuestra familia no podemos unirnos, no podemos fundirnos, no podemos entendernos y comprendernos y amarnos y animarnos y motivarnos. ¿Cómo pensamos que vamos a hacerlo en una prisión, con una condena de muerte? Cuando se nos pida nuestro trabajo, cuando se nos pida nuestras propiedades, cuando nuestras cuentas de banco sean cerradas, cuando no tengamos derecho ni aún a manejar, no podamos comprar ni vender. ¿Qué piensa usted? Si hoy con un porcentaje pequeño no podemos, ¿cómo lo haremos cuando se nos pida el 100%? Se nos pida todo. Así que la condición de nuestros hogares hoy día revela si realmente nos estamos preparando para el último ataque contra la ley de Dios en su santo sábado, el cual muy pronto
Y comenzará en esta misma nación la crisis y pronto irá al mundo entero. Muy pronto usted y yo no tan solo presenciaremos, sino que nos tocará vivir en medio de ella. Y nuestros hijos, aun los más pequeños, aun hasta los jóvenes y adultos, tendrán que tomar su decisión, o ser fieles y leales a Dios, o no serlo. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Que lo que hayamos estudiado no caiga nada más en oídos y quede ahí como información, sino que esa información pueda descender a nuestros corazones. Que podamos buscar a Jesús y Él pueda sanar nuestras heridas. Él pueda rescatar a nuestros hijos lejos de Él, quizás en el vicio, en la inmoralidad, en la condición en la cual ellos se encuentren. O el esposo alejado de Dios o la esposa alejada de Dios. Y Él puede ahora unir las familias, preparar estas familias para que unidos en Cristo, nuestras familias ahora puedan marchar en orden hacia adelante y hacia arriba. Y cuando llegue la prueba final, estas familias en Cristo pasarán la prueba final en victoria y continuarán en victoria hasta la victoria final. El momento que nos tocará presenciar a nuestro Salvador y Señor regresar en las nubes de los cielos. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que este sea un sábado de gran bendición, comenzando con nuestras familias. Vamos a terminar con una palabra de oración y si es posible, acompáñeme en esta oración final de rodillas. Oh Dios, queremos darte gracias en esta noche por el estudio de tu palabra. Vemos que las profecías nos indican el pasado, nos enseñan el presente y también el futuro. Pero también tu Espíritu nos habla, porque dice que el Espíritu le habla a la iglesia. Y nos dice en esta ocasión que es tiempo como Jacob de buscarte y de buscarte de todo corazón. Señor, tenemos que profundizar nuestra relación contigo. Tenemos que hacerla de cada día, no tan solo el séptimo día de la semana. Tenemos que hacer de nuestros hogares una pequeña iglesia. De nuestros hogares un pequeño altar, como hacía Abraham, donde quiera que iba establecía su hogar. Y mañana y tarde todos aquellos se reunían alrededor de ese altar para alabarte y glorificarte. Y también, Señor, para recibir instrucción de ti y ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, redime nuestros hogares. Es imposible para nosotros rescatarnos, pero es posible para ti. Señor, redime a nuestras esposas y esposos. Redime a nuestros hijos, sean niños, adolescentes o jóvenes. Aquellos que son fieles, manténlos fieles en tus caminos. Aquellos que no lo son, Señor, si lo fueron, que puedan regresar al camino que ya conocen. Y si no lo han sido, que muy pronto ellos también reconozcan a Jesús como el único Salvador de su vida y el Señor de ellos. Señor, si en este momento hay alguien clamando a ti, si es un esposo o una esposa, un padre, una madre, es un hijo, o quién sabe, Señor, si alguien está clamando a ti en algún lugar, Señor, como Jacob, ven, ayúdanos, socórrenos, libéranos. Gracias por amarnos y gracias por contestar nuestras oraciones aún mejor. Podemos pedirla. Sea tu voluntad hecha siempre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.